tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en internet me conocen como Utópica y hoy vamos a hablar sobre algunos términos editoriales que suelen causar confusión en las personas. Los primeros términos que vamos a definir son impresión, edición y tirada. Estas son cosas diferentes y que muchas veces causan confusión por culpa del departamento de marketing de las editoriales. Una impresión o una tirada significa una cantidad de ejemplares que son impresos al mismo tiempo o en seguidilla, y son libros que están basados en un mismo archivo, son exactamente iguales por dentro y por fuera. Por ejemplo, un libro puede hacer, 5.000 copias de la primera tirada, de la primera impresión, y una vez que esas 5.000 copias se acaban o se están todas en distribución, si la editorial cree que hacen falta más, se hace una segunda tirada, una segunda impresión en la que se imprimen 5.000, 10.000 o los que hagan falta más. Ahora bien, cuando estamos hablando de una segunda edición, tercera edición, una edición tiene cambios, ya sean cambios de correcciones que se pasaron por alto, distinto papel para imprimir, algún detalle en las portadas, la cubierta, son cosas diferentes. Cuando un libro dice segunda edición, quinta edición o cualquier número de edición, se supone que se lo está poniendo así porque ese libro ha sufrido cambios en comparación con las ediciones anteriores. Ahora bien, el problema y la confusión en esto nace porque muchas grandes editoriales, si bien entienden la diferencia entre estas palabras, eligen poner el término edición en las cubiertas de los libros, porque para el lector promedio, para el público general, es más fácil de entender. Una persona normal que no trabaja en el mundo editorial no tiene ni idea de cuál es la diferencia entre edición, tirada e impresión. Y edición es un término que por ahí reconocen más, que entienden mejor, entonces dicen queda más bonito, queda más vendible. Si uno dice, novena edición del libro, cuando en realidad no es novena edición. En realidad capaz que de la primera tirada hicieron re poquitos y no alcanzaron, entonces después hicieron un poquito más, después en otro país imprimieron más, y así hasta que llegaron a la novena impresión. Y capaz esas impresiones o tiradas no son tiradas de 10.000 libros que uno dice, wow, vendieron un montón. Capaz esas son tiradas de 100 libros, 200. Entonces, cuando uno ve un libro en las calles que dice novena edición, quinta edición, es marketing tramposo. En general eso no significa que hayan vendido 1.000.000 de libros, sino que significa que imprimieron más copias en algún momento. Si el libro realmente ha tenido varias ediciones, significa que las primeras ediciones pueden tener errores, que pueden tener problemas, erratas, y que tuvieron que hacer nuevas ediciones para poder solucionarlo. En esos casos sí es bueno comprar las últimas ediciones porque se supone que fueron revisadas hace poquito y son las que tienen el libro más pulido de todas. También puede ser que una edición nueva se haga porque se cambia el diseño de tapa, porque el autor quiere añadir un capítulo nuevo o cambiar algún detalle en el interior. Puede ser porque es una edición en otro idioma, porque es una edición en otro formato. Una primera edición puede ser tapa blanda, una segunda edición puede ser tapa dura. Esas son todas cosas que hablan de edición, de cambios, que no es lo mismo que hablar de impresión o tirada, que es cantidad de libros impresos. Espero que haya quedado claro. La segunda gran diferencia que creo que hay que definir y que también causa confusión es editor versus corrector. El editor es la persona que cura el catálogo editorial. Generalmente un editor lo que hace es leer manuscritos, evaluarlos y decir, bueno, estos son interesantes, estos valen la pena. El editor también a veces hace sugerencias de corrección de trama. Es decir, lee el manuscrito y cuando se comunica con un autor le dice, este libro nos interesa, pero tiene que recibir ciertos cambios, le revuelve el manuscrito con los cambios sugeridos, marcados, anotados y por qué son sugeridos. Eso es un trabajo de edición, es un trabajo del editor. El editor no corrige. Sí, hay editores que también tienen título de corrector o que también se dedican a la corrección, claro. Y hay correctores que toman trabajos de editor porque saben lo suficiente sobre textos y corrección que pueden aceptar tener un trabajo de edición. Sí, pero en líneas generales son dos trabajos completamente distintos. El editor y el corrector no hacen lo mismo. El editor puede elegir los manuscritos y hacer sugerencias de trama generales. El corrector corrige. Son cosas distintas. Entonces, cuando uno contrata a un corrector, no puede esperar que el corrector haga el trabajo que debe hacer el editor, salvo que el corrector ofrezca eso y que ustedes hayan pagado por eso. Y si ustedes contratan a un editor, no esperen que el editor les corrija el libro, porque no es lo que les corresponde. Son
dos roles distintos dentro de una editorial y muchas veces causa confusión porque hay personas que realizan ambas cosas. Las personas que publicamos frecuentemente en internet, además, tenemos el tema de que nos acostumbramos a decirle portada a las tapas de los libros. Y una portada, una tapa y una cubierta son cosas diferentes. Vamos a diferenciarlas en poquitas palabras. En mi mano tengo un libro cualquiera que saqué de acá de mi estantería, que es un libro infantil, y acá vamos a hablar sobre qué es cada cosa. Lo que están viendo acá es una sobrecubierta. Sobrecubierta es este papelito lindo que cubre el libro. Esto es una sobrecubierta, no una cubierta, no una tapa. La cubierta, tapa y demás es esto, que es lo que está en el libro propiamente dicho. Tomemos ahora un libro que no tiene sobrecubierta. Perfecto. ¿Qué es cada cosa? Cuando uno dice portada, portada es solamente el frente. Esto no es portada, esto es lomo. Esto no es portada, esto es contraportada. Son cosas completamente distintas. Entonces, si uno va a contratar a alguien y dice quiero contratarte para hacer la portada de mi libro, técnicamente lo estamos contratando solamente para hacer el frente. Ahora, si uno dice tapa o cubierta, está refiriéndose a la totalidad. Ahí sí podemos decir que si uno está contratando un diseñador para hacer la cubierta, un diseñador para hacer la tapa del libro, estamos refiriéndonos a todo o a distintas partes. Portada, contraportada, lomo y algunos libros también tienen solapas. Pero portada, solo el frente. Una terminología con la que creo que la mayoría de los autores ya está familiarizado es la impresión bajo demanda. Esto quiere decir que un montón de editoriales van a decir en su contrato: nuestros títulos llegan a todo el mundo a través de impresión bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Para un autor nuevo quizás es confuso porque no tienen idea de lo que significa y dicen listo, mi libro está en todos lados. Y no es tan fácil. Impresión bajo demanda quiere decir que el libro está en internet y que alguien lo puede comprar por internet y se lo mandan por correo a la casa desde cualquier parte del mundo. Y esto es algo que no hace falta una editorial para lograrlo. Cualquier autor puede autopublicar y poner su libro en internet para que lo vendan en todos lados. Entonces, si lo que un autor busca a la hora de publicar es que el libro llegue a librerías, tiene que tener cuidado a la hora de firmar un contrato. Porque si el contrato dice distribución a todo el mundo bajo demanda, significa que es lo mismo que puede autopublicar. Dentro de las editoriales y de los grupos editoriales hay distintos sellos y distintas colecciones. Muchas veces estos términos también resultan confusos a la hora de tener que enviar un manuscrito para evaluación. Vamos a diferenciar un poco. Un grupo editorial es un gran grupo como Penguin Random House, por ejemplo, que tiene varias editoriales pequeñas en el interior. Estas editoriales pequeñas pueden tener distintas colecciones. Las colecciones dentro de una editorial son agrupaciones de libros por temática, prácticamente. Entonces, si uno dice colección de libros clásicos de la editorial tanto, está hablando de una cantidad específica de libros que pueden seguir saliendo o no, que tienen un mismo formato, porque forman parte de la misma colección. Cuando uno los pone en una estantería, todos se ven pareciditos, bonitos, y eso es una colección de libros de X temática. Un sello no necesita seguir la misma estética. Esto quiere decir que cuando uno compra una colección, los libros de esa colección todos tienen algo que los une desde lo visual. Una colección puede tener todos los lomos del mismo color, o los lomos pueden ir en arcoíris, las mismas tipografías, el mismo estilo de diseño. Eso generalmente es lo que define a una colección. Un sello, si bien puede tener algunas ayudas visuales similares entre sí, es mucho más libre. Entonces, si uno dice sello de fantasía de la editorial tanto, ese sello de fantasía lo único que quiere decir es que tiene un loguito que dice fantasía o el nombre del sello en la portada y listo. Quiere decir que es un libro dentro de cierta categoría especializada de la editorial. Un sello puede tener tapas que nada que ver una con la otra, lomos que nada que ver uno con el otro. Capaz si mi sello es sello de fantasía, todos los libros de fantasía son de distinto tamaño, de distinto estilo, porque cada uno es único. Lo que tienen en común es que estos libros de este sello son del mismo género, pero nada más. Una editorial, por ejemplo, puede tener 5 sellos, uno para cada uno de los grandes géneros que manejan. Entonces pueden tener sello de romance, sello de terror, de fantasía, de ciencia ficción, y dentro de esos sellos puede haber colecciones.
Entonces, por ejemplo, el sello de fantasía puede tener una colección de fantasía de autores argentinos, una colección de fantasía clásica, una colección de fantasía urbana, y son todas distintas colecciones con unidades visuales, o sea que a la vista se ven parecidos, dentro de un mismo sello. Y ese sello puede tener muchas colecciones. Ahora bien, ese sello pertenece a una editorial y ese editorial puede ser una de tantas editoriales dentro de un gran grupo editorial. Es cuestión de ver de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro cómo está armada la pirámide. Último pero no menos importante, hoy tenemos el tema de qué es la diferencia entre un ISBN y los derechos de autor. Los derechos de autor son los derechos que la persona que creó el libro tiene sobre la obra. Y eso es algo que solamente el autor, en la mayoría de los países, hay algunos que tienen excepciones, pero que solo el autor en general puede ir y declarar. Para hacer el derecho de autor, en la mayoría de los lugares obviamente hay diferencias, el autor tiene que ir con su texto en algún formato, a veces es una copia impresa, a veces son dos, a veces son tres, a veces es una impresa, una en CD o una en pendrive, o como le digan en sus países, tarjeta de memoria. Pero se le pide al autor que lleve su obra en distintos formatos, que llene ciertos formularios y que pague un monto en particular, y por cierta cantidad de años, que suele ser 10 años en casi todos lados, ese libro está registrado bajo la propiedad intelectual, el derecho de autor, y esto quiere decir que si alguien fuera a plagiar el libro o a ganar dinero con tu libro o con partes del libro sin tu permiso, podría meterse en problemas. Y esto es algo que no todos los libros tienen, en especial los libros autopublicados o los libros de autores muy chicos. A veces ni se molestan en crear el derecho de autor o en pagar por este trámite. Es muy bueno cuando uno tiene algo inédito y tiene miedo de que se lo roben y que lo publiquen antes que uno mismo, pero una vez que tu libro ya está en el mercado, ya está publicado con tu nombre, con ISBN y con todo, es más difícil para alguien plagiarlo y decir después yo lo escribí, porque hay pruebas de que el libro ya fue escrito y publicado mucho antes. Es decir, que el derecho de autor, si bien es muy importante y que si bien recomiendo que cuando uno lo puede hacer lo haga, no es indispensable. El ISBN, en cambio, habla de cada edición de un libro. No es el derecho sobre el contenido del libro propiamente dicho, sino que es el número único, el código, la identificación, podría decirse, de cada edición. Un ISBN también se paga. Este es un trámite que hace la editorial y que no tiene que ver sobre el contenido propiamente dicho, sino sobre el formato y lo comercial. El ISBN es necesario si uno quiere vender su libro. Un ISBN es un código de entre 11 y 13 números, creo, si no me equivoco. Y estos números lo que hacen es decir, este es un libro de tapa blanda, de tal género, de tal autor, de tal editorial, tiene tal cantidad de páginas. Uno puede agregar cuál es la tapa, uno puede agregar en el formulario qué género pertenece y otros datos más que hacen a el libro como objeto y no al contenido en sí. Cuando uno crea un ISBN, el ISBN no define lo que dice dentro del libro, el ISBN no tiene ni idea de cuál es el texto del libro, sino que el ISBN nos habla desde lo comercial del objeto en sí mismo. Por ejemplo, el ISBN de este libro, no sé si lo llegan a ver, está ahí, dice ISBN 13, ISBN 10, que es algo que se usa acá en Estados Unidos. Y estos ISBN lo que dicen es, este es un libro de tapa dura, este es un libro de X autor, forma parte de tal saga o tal colección, y tiene tantas páginas y nada más. Y si la editorial quisiera hacer una edición tapa blanda de este mismo libro, tendría que conseguir un ISBN nuevo. Mientras que cuando uno está hablando del código de derecho de autor, es el mismo código sin importar qué clase de título imprimas, porque el derecho de autor habla sobre el manuscrito y el ISBN habla del libro como objeto. Y son dos cosas distintas, que en un mundo ideal todos los libros poseen ambos números y ambos códigos, pero en líneas generales la mayoría solo tiene el ISBN. Espero que el video les haya resultado útil. Yo me divertí bastante tratando de buscar formas sencillas de explicar estos términos. Si tienen más preguntas o si hay otras palabras que quisieran definir y que por ahí no están seguros de qué significan o que han visto usadas de diferentes formas, no duden en dejármelas en comentarios para por ahí responderlas ahí mismo, o si son varias, juntarlas para un segundo video de esta temática. Como siempre les digo, el mundo editorial es muy complejo y bastante alocado, en especial en español, así que es normal tener dudas, es normal desconfiar, y si necesitan algo, siempre tengo mis privados abiertos en redes sociales.
En la caja de la descripción les estoy dejando todos mis enlaces por si quieren contactarme por algún otro medio, por si quieren preguntarme por alguna editorial o por cualquier otra cosa. También en mi canal encuentran videos sobre distintos temas editoriales, como saber qué es lo más importante de un contrato editorial, cómo darse cuenta si una editorial me quiere estafar y ese tipo de cosas. También los invito siempre a decirme sobre qué otros temas quisieran que hable en videos futuros y ese tipo de asuntos que ustedes ya saben. Si son nuevos en el canal, no se olviden dar un dedo para arriba y suscribirse con el botoncito que sale, ya no sé ni en qué lado porque hace mucho que no actualizo. Y sin nada más para contarles esta vez, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.